Este debate me provoca incertezas, angustias, miedos, porque esta propuesta ha hecho algo que yo creía superado en el país. Esa era la gran apuesta de tener un proceso constituyente. Y estamos terminando el proceso con un país dividido, con las familias nuevamente fraccionadas. Eso no es bueno, no puede ser bueno, porque lo que debió haber hecho esta propuesta es unirnos, es tener una mirada común, compartida. El temor ha ido desplazando la esperanza y el terreno está inestable. Hay muchas palabras ahí, decepción, desencanto, pero es evidente que lo que ese 80% de chilenos pidió, que era tener una nueva constitución, el fruto que le entrega la convención no lo satisface, están todas las encuestas. Desde el minuto en que se iba a hacer una nueva constitución, no me imaginaba en otro lugar que no fuera ahí, donde se iban a estar discutiendo estas propuestas llamadas a regir por décadas en Chile. Y uno se dio cuenta desde el inicio que el sector que tenía los 2/3 para escribirla solo, estaban decididos a escribirla solo. Nunca quisieron cruzar ese puente para tener un texto más transversal. Como diría la mamá de Boric, yo pensé que había más gente preparada. Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La convención va más allá de la coyuntura. Oh partisano, me voy contigo. Oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Oh partisano, me voy contigo, porque me siento aquí morir. Yo creo que el presidente legítimamente planteó a sus convencionales la idea de que la Constitución no excluyera a ningún sector. Y por supuesto no le hicieron caso. Al interior de la convención siempre se habló de que había un diálogo transversal y la verdad que eso nunca fue así. Había un diálogo transversal entre las izquierdas duras. El texto es muy partisano en cuanto excluyó a un sector, a una visión del país. Los bloques que estaban al interior de la convención, partidarios del gobierno, hicieron caso omiso a las palabras del presidente. Las consecuencias políticas de esto es que vemos a un presidente que hoy día, en cierta manera, ha perdido un poco el piso que tenía al comienzo incluso de su gobierno, y al mismo tiempo vemos que hay un desorden de cómo encauzar un proceso que hoy día es tan importante para la ciudadanía. Acá un sector se arrogó ser el que escuchaba al pueblo, el que defendía al pueblo, dueños del pueblo, sin entender que todos queríamos representar los distintos intereses ciudadanos. Lo que pasó en la convención es el fracaso refundacional de un sector que, teniendo los quórum que requerían al interior, decidieron no escuchar. Y no solamente no escuchar a sectores políticos que estaban representados ahí, sino que no escuchar a la ciudadanía. No hay que olvidarse todas esas iniciativas populares ciudadanas a quienes se les dio un portazo apenas ingresaron. Mucha gente que juntó firmas para llegar ahí. Esta propuesta constitucional nos genera incertidumbre y preocupación. La Constitución establece el sistema de financiamiento de la educación estatal, ¿ya? Y queda a la ley cómo se va a financiar la educación particular subvencionada. Más de 2 millones de niños asisten a los colegios subvencionados y de esos alumnos, casi el 60% son alumnos vulnerables. Con este borrador constitucional no es que se vayan a prohibir o a eliminar los colegios particulares subvencionados de una, pero lo que uno ve a lo largo de todo el texto es una incerteza respecto a cuál es la posición en la que queda la sociedad civil y en general todos aquellos privados que colaboran en proveer todos estos derechos. ¿Qué pasa con la subvención en este caso? No queda resguardada en esta propuesta constitucional. De hecho, ni siquiera está mencionada. Los derechos sociales no están claros. Y que una constitución no tenga claridad es como tener agua potable que no se pueda tomar. La actitud fue lo primero que me sorprendió, la actitud de los convencionales de sentir que no estaban dispuestos a escuchar a gente que pensara de forma distinta. Entonces nosotros hicimos toda la ruta que correspondía hacer, pues presentamos la iniciativa, nos organizamos, nos convertimos en la iniciativa con mayor cantidad de adhesiones ciudadanas, pero cuando llegaba el momento de conversar con los convencionales, hasta mal te trataban. Y hay un punto que a mí sí me preocupa mucho, que es el tema de la seguridad, que creo que la propuesta de nueva constitución no la garantiza, sino que todo lo contrario, politiza la seguridad.
todos estos constituyentes que hicieron esto le tienen tirria y terror a la policía. Debilita la seguridad de manera francamente increíble. O sea, eliminar el estado de emergencia, que es la facultad que la presidenta Bachelet, que el presidente Piñera y el presidente Boric han utilizado para enfrentar el terrorismo en la macrozona sur, es una irresponsabilidad enorme. Tú te empiezas a preguntar si efectivamente están del lado de las víctimas o están del lado de los terroristas y de los delincuentes. No hay ninguna condena dentro del borrador de nueva Constitución al terrorismo, cuando hoy día vemos cómo está cobrando en la macrozona sur vidas, familias que hoy día viven con temor y que no pueden salir a las calles tranquilos y que incluso el 4 de septiembre ni siquiera tienen la tranquilidad de ir a votar. A mi juicio, lo más grave que ha sucedido en la nueva Constitución es justamente la declaración de la plurinacionalidad, 11 naciones. Defino la propuesta, creo que muy antichilena. No porque me crea así hiperpatriota y la cueca y el himno y el escudo, sino porque destruye el concepto de nación, destruye lo que somos. Al leerla, me parece una constitución extremadamente academicista y burguesa. ¿Y por qué digo esto? Porque es una constitución que es muy difícil de leer, más allá de lo difícil y compleja que son las constituciones, por el lenguaje que ocupan. Si tú me preguntás cuál es el resumen de este borrador de texto constitucional, de esta solución que se viene a dar a todas las demandas sociales, a la movilización, en gran parte pacífica y otras bastante violentas, es más Estado. Es Estado. Ese es el concepto que gira en torno a toda la Convención Constitucional. Y en la medida en que el Estado crece y tiene un Estado más grande, los particulares perdemos derechos, los privados perdemos derechos. Porque frente al poder de un órgano estatal que detenta el monopolio exclusivo de la fuerza pública, ¿qué va a hacer un particular? Las constituciones se hacen para regular y controlar el poder en resguardo de las libertades de los ciudadanos. Y este texto de la Convención hace todo lo contrario. Concentra el poder político, aumenta el poder y le quita libertades a la gente. El problema de esta constitución es que es una constitución maximalista también en el sentido que es programático, es decir, contiene un proyecto particular político de Chile, que es el proyecto del actual gobierno, justamente, de Prodignidad, sobre todo el Partido Comunista y el Frente Amplio, y también en parte sectores, digamos, del socialismo. Nos hemos impuesto como tarea acompañar de manera entusiasta nuestro proceso constituyente por el que tanto hemos luchado. Escuchemos de buena fe, sin caricaturas, para que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro y no de división. Yo creo que voy a aprobar por una cuestión política, porque no quiero destruir el proyecto de Gabriel Boric, pero me parece que es un muy buen proyecto. Está muy mal escrito, digamos, muy mal pensado. Todo el proyecto tiende a darle a algunas personas derechos preferentes sobre otras, digamos. Entonces, el principio de la igualdad está en todo el proyecto completamente desfigurado. Me parece que es una constitución muy de derecha, digamos, no tiene nada de izquierda. Tiene de izquierda, pero de una izquierda media mussoliniana, digamos. Si yo pudiera resumir la propuesta constitucional en una palabra, sería el odio. La mayoría esperaba una constitución de unidad y tenemos una constitución de división. La mayoría quería una constitución donde la cuestión central fueran los derechos sociales y la cuestión central ha sido más bien el cambio de casi todas las instituciones. El error fundamental, fíjate, ha sido que la gente quería mejorar las cosas y muchos convencionales han querido rehacer por completo todo. Cuando uno observa y hace un paneo como de dron por arriba del texto, es posible advertir que este es un texto, en primer lugar, que no fortalece lo que nos une, sino lo que nos divide. En segundo lugar, no da certezas, no garantiza gobernabilidad, porque no hay un sistema político. Lo que se ofrece es un híbrido, es un conjunto de partes y piezas de diferentes sistemas políticos que fue producto de una negociación donde cada uno puso su elemento. En tercer lugar, es una constitución muy sobreideologizada. Yo soy un constituyente elegido por la gente. Yo soy un constituyente, trato de ser consecuente. Hay cosas que me gustan, por cierto, y que creo que cualquier constitución debiera tenerla en el futuro, la que seamos capaces de construir, pero hay otras que creo que solo nos debilitan como país y son aberraciones.
El concepto del maritorio, por ejemplo, es un concepto que no existe jurídicamente y que nos puede transformar en el hazmerreír en el mundo. La nueva Constitución es un chiste. Es una cuestión que tú no sabes si tomarla en serio o no. La propuesta para hacer una nueva Constitución está basada en vicios. Punto 1, que es a través de la violencia, cosa que la ilegitimiza. El 1,5 millones, no sé cuánto, salió el 25 de octubre. Esa es para mí la verdadera manifestación del pueblo de Chile. No vi más bandera que la chilena. Era una masa uniforme de lo que somos los chilenos. Es que haya apruebo o rechazo ganador, inmediatamente después va a tener que haber un acuerdo nacional para que efectivamente logremos una mayoría significativa que del plebiscito no va a salir, para construir entre todos una convención que sea de verdad de todos y no solo de algunos. En ese sentido, lo primordial que debería hacer el presidente Gabriel Boric es presentar la voluntad de construir acuerdos, acuerdos que representen a la ciudadanía y por sobre todo que encaminen un proceso constitucional democrático. Yo tengo la esperanza que podemos llegar a un punto de unión donde nos encontremos. La crisis política que hemos sufrido va a transformar institucional, económica y políticamente Chile sin duda. O sea, eso ya no se va a volver, no se puede volver al momento antes de octubre del 2019. Y eso significa, claro, que aquí enfrentamos cambios profundos que van a tomar mucho tiempo. En eso estamos. La búsqueda de atajos, como que básicamente es la gran oferta de todos los autoritarismos, balas de plata, soluciones rápidas, fáciles, siempre nos va a estar acompañando. Lo que uno espera y la esperanza que uno tiene para un nuevo proceso es que se escuche más que se imponga. A mí no me importa cuál es el mecanismo, que sea un mecanismo participativo, con legitimación ciudadana, pero sobre todo el objetivo es tener un texto que genere un amplio consenso. Si seguimos viendo las diferencias, si seguimos mirando para el pasado, si seguimos enrostrándole, ¿cierto?, al adversario político cuestiones del pasado, creo yo que no vamos a avanzar. La gente quiere certidumbre, quiere confianza en el futuro. Y el problema que tenemos hoy día es que hay pesimismo sobre el futuro. Una nación que progresa, que crece, que es más equitativa, no se construye en base a cómo el Estado me percibe o cómo yo me percibo frente al Estado, sino que creo en que todos somos iguales en esencia. Y eso es lo que a nosotros nos debería movilizar para poder emparejar la cancha. Ni las plantas son tan hueonas como para querer volver a las raíces. Y cuando tú has salido, la raíz está en la oscuridad. Cuando tú sales a la luz, no te queda más que el infinito y seguir creciendo. Mientras estemos vivos, crezcamos todo lo que podemos. Tenemos sangre de los pueblos ancestrales y tenemos sangre europea. Es lo que somos, mestizos. Demostremos inteligentemente ese camino mestizo.